Recuerdo perfectamente el olor del laboratorio de química de nuestro instituto en San Valerio. Era una mezcla penetrante de azufre, alcohol etílico y el aroma dulzón del perfume de fresa que Valentina solía usar en aquel entonces. Estábamos sentados frente a un mechero Bunsen, observando cómo la llama azul transformaba el color de una solución de cobre. Yo era un joven tímido, más interesado en las fórmulas que en las interacciones sociales, pero Valentina tenía esa chispa caótica que lograba desestabilizar cualquier ecuación lógica en mi mente. Aquel día, mientras anotábamos los resultados del experimento, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Ella me dedicó una sonrisa traviesa y, en ese preciso instante, creí que habíamos descubierto una reacción química mucho más poderosa que la que bullía en el tubo de ensayo. Fue el inicio de una historia que yo, en mi ingenuidad de adolescente, juré que sería eterna. Los años posteriores a nuestra graduación fueron un torbellino de sueños compartidos y esfuerzos conjuntos. Nos casamos jóvenes, con la convicción de quienes creen que el amor es el único material necesario para construir un refugio contra el mundo. Compramos un terreno en las afueras de la ciudad, un espacio lleno de maleza, que para nosotros era un lienzo en blanco. Pasamos fines de semana enteros con las manos manchadas de cal y pintura, levantando los muros de lo que sería nuestro hogar. Yo trabajaba largas jornadas en la constructora local, mientras Valentina se encargaba de los detalles de diseño que hacían que cada rincón tuviera alma. Recuerdo el orgullo en su mirada cuando terminamos de instalar el gran ventanal del salón, aquel que permitía que la luz del atardecer bañara toda la estancia. En esa época éramos un equipo invencible. Compartíamos cenas improvisadas sobre cajas de cartón, planeábamos los nombres de nuestros futuros hijos y nos dormíamos agotados pero profundamente convencidos de que nuestra vida era perfecta. No había fisuras en los cimientos de nuestra relación, o al menos eso era lo que yo quería creer mientras la abrazaba cada noche. Sin embargo, el tiempo tiene una forma cruel de erosionar incluso las estructuras más sólidas. Después de 7 años de matrimonio, algo empezó a cambiar de manera casi imperceptible. La comunicación, que antes fluía como un río constante, comenzó a estancarse en frases cortas y silencios prolongados. Valentina empezó a mostrar un desinterés creciente por los proyectos que antes nos entusiasmaban. Las cenas juntos se volvieron raras. Ella siempre tenía una excusa, un compromiso de trabajo o una fatiga repentina que la obligaba a retirarse temprano a la habitación. Pero lo más doloroso fue notar su ausencia emocional incluso cuando estaba físicamente presente. Sus ojos, antes llenos de complicidad, ahora se perdían en la pantalla de su teléfono móvil con una sonrisa que no me pertenecía. Cuando intentaba acercarme, sentía un muro invisible de frialdad que me repelía. Me convencí a mí mismo de que era solo una fase, una crisis de los 30 que superaríamos con paciencia. Pero el abismo entre nosotros se ensanchaba con cada día que pasaba, dejando nuestra casa llena de ecos y sombras. La mañana que lo cambió todo, comenzó de forma engañosamente normal. El sol entraba por el ventanal que con tanto esfuerzo habíamos instalado, pero el ambiente en la cocina era gélido. Valentina se había ido antes de que yo despertara, algo que se había vuelto habitual. Sin embargo, al acercarme a la encimera para prepararme un café, encontré un sobre blanco apoyado contra la azucarera. Mi nombre estaba escrito con su caligrafía elegante y apresurada. Al abrirlo, el mundo pareció desmoronarse bajo mis pies. La nota no pedía perdón,
ni ofrecía explicaciones detalladas. Simplemente decía que se sentía asfixiada, que la rutina de nuestro matrimonio había matado su espíritu y que había conocido a alguien que la hacía sentir viva de nuevo. Mencionaba que se marchaba a la capital con ese hombre para explorar nuevas experiencias románticas que yo ya no podía ofrecerle. No hubo una despedida cara a cara, ni la oportunidad de luchar por nosotros. Simplemente se fue, abandonando 7 años de historia sobre una mesa de cocina manchada de café. El impacto inicial fue una mezcla de parálisis y una agonía sorda que se instaló en mi pecho. Durante los primeros días, vagué por la casa como un fantasma, tocando los muebles que habíamos elegido juntos y preguntándome en qué momento exacto se había roto el hilo que nos unía. Fue entonces cuando la familia de Valentina intervino. Sus padres, don Ricardo y doña Elena, estaban tan devastados y avergonzados por la conducta de su hija que no sabían cómo mirarme a la cara. Pero fue Sofía, la hermana menor de Valentina, quien realmente se convirtió en mi ancla. Sofía siempre había sido la hermana discreta, la que observaba desde los márgenes con una madurez que superaba sus años. Al enterarse del abandono, no dudó en presentarse en mi puerta con una bolsa de comida casera y la firme intención de no dejar que me hundiera en la autocompasión. Su presencia fue, al principio, un recordatorio doloroso de lo que había perdido, pero pronto se transformó en el único bálsamo capaz de calmar mi ansiedad. Con el paso de las semanas, Sofía empezó a frecuentar la casa casi a diario. Ella no venía a hablar de Valentina ni a buscar excusas para su hermana. Venía a asegurarse de que yo comiera, de que mantuviera la casa limpia y de que no perdiera la conexión con el mundo exterior. Hablábamos durante horas sobre temas que nunca había tocado con Valentina: literatura, filosofía, nuestros miedos más profundos y nuestras esperanzas más sencillas. Descubrí que Sofía tenía un sentido del humor inteligente y una empatía que me hacía sentir comprendido de una manera que nunca antes había experimentado. Ella me ayudó a reorganizar la casa, a quitar las fotos que me lastimaban y a pintar las paredes con colores nuevos que no guardaran recuerdos del pasado. Sin darnos cuenta, el dolor del abandono empezó a ser reemplazado por una calidez nueva y reconfortante. Lo que comenzó como un apoyo familiar se transformó lentamente en una complicidad profunda, en un vínculo que se sentía mucho más real y sólido que la pasión volátil que una vez tuve con su hermana. Mientras mi relación con Sofía florecía, tuve que enfrentar la realidad legal de mi situación. No podía quedarme suspendido en el tiempo esperando un milagro que no deseaba. Siguiendo el consejo de Sofía y con su mano sosteniendo la mía en los momentos de duda, contacté al abogado Aranda para iniciar los trámites del divorcio por abandono de hogar. Fue un proceso frío y burocrático, lleno de documentos que reducían nuestra vida común a una serie de activos y pasivos. Durante las reuniones legales, me di cuenta de que ya no sentía rabia, sino una extraña forma de alivio. Estaba reclamando mi libertad y mi identidad, separándolas de la sombra de una mujer que decidió que yo no era suficiente. Sofía estuvo en cada paso, dándome la fuerza necesaria para no ceder ante las presiones emocionales y para asegurarme de proteger lo que legalmente me correspondía de la casa que yo mismo había construido con mis manos. Estábamos limpiando el terreno para construir algo nuevo sobre cimientos más verdaderos. Justo cuando los papeles del divorcio estaban listos para la firma final, Valentina regresó a San Valerio. Apareció una tarde de lluvia, llamando a la puerta con una expresión de derrota que distaba mucho de la mujer audaz que se había marchado meses atrás.
Su aventura en la capital no había resultado ser el idilio romántico que imaginaba. El hombre por el que me dejó resultó ser un estafador emocional que la abandonó en cuanto se acabó el dinero y la novedad. Lloró en el salón, pidiendo una segunda oportunidad, apelando a nuestra historia y a los años que pasamos juntos. Me dijo que había sido un error temporal, una locura de la que se arrepentía amargamente. Sin embargo, mientras la escuchaba, me di cuenta de que sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Al mirar su rostro, ya no veía a mi compañera de vida, sino a una desconocida que había destruido deliberadamente la confianza que nos unía. Mi corazón, que antes latía por ella, permaneció impasible ante sus lágrimas. La confrontación fue definitiva. Le expliqué con calma pero con firmeza que el daño que había causado no era una grieta superficial que pudiera repararse con una disculpa, sino una demolición total. Le informé sobre el estado avanzado del divorcio y sobre mi decisión de no dar marcha atrás. Pero la verdadera sorpresa para ella fue ver salir a Sofía de la cocina. La expresión de Valentina pasó de la tristeza a la furia y luego a una profunda incredulidad al comprender la cercanía entre su hermana y su todavía marido. Hubo gritos y reproches, acusaciones de traición que resultaban irónicas viniendo de quien nos había abandonado primero. Sus padres, que ya estaban al tanto de la situación y apoyaban nuestra unión, tuvieron que intervenir para calmar las aguas. Fue un momento de ruptura total en la familia, pero también de una claridad liberadora. Valentina tuvo que marcharse, esta vez de forma definitiva, enfrentando las consecuencias de sus propios actos y dándose cuenta de que la vida que dejó atrás ya no le pertenecía. El proceso final del divorcio fue rápido después de aquel encuentro. Valentina, dándose cuenta de que no tenía terreno para luchar y ante la presión de su propia familia para que dejara de causar problemas, firmó los documentos de mala gana. La casa, el ventanal, el jardín que ahora lucía más hermoso que nunca, gracias a los cuidados de Sofía, se quedaron conmigo. La transición no fue fácil. Hubo chismes en el pueblo y momentos de incomodidad, pero el amor que había surgido entre Sofía y yo era tan auténtico que nada de eso importaba. Ella no era el premio de consuelo ni un reemplazo. Era la persona que siempre debió estar a mi lado, alguien que valoraba la lealtad y el esfuerzo cotidiano por encima de las emociones pasajeras y las fantasías egoístas. Juntos, cerramos el capítulo de Valentina no con odio, sino con la sabiduría de quienes han aprendido una lección costosa. Un año después de aquella tormenta, la vida en nuestra casa de San Valerio es radicalmente distinta. Me despierto cada mañana sintiendo una paz que no sabía que existía. El sol entra por el mismo ventanal de siempre, pero ahora ilumina un hogar lleno de risas genuinas y proyectos compartidos que no se basan en el capricho, sino en el respeto mutuo. Sofía y yo nos casamos en una ceremonia íntima en el jardín, rodeados de aquellos que realmente nos aman y que entendieron que nuestro amor nació de las cenizas de una traición para convertirse en algo mucho más fuerte. A menudo pienso en aquel laboratorio de química donde todo empezó y me río de mi joven yo por creer que la química era solo cuestión de chispas y reacciones violentas. Ahora sé que el verdadero amor es más parecido a la construcción de una casa. Requiere paciencia, buenos materiales y, sobre todo, a la persona adecuada para sostener las herramientas contigo. Hoy, mientras observo a Sofía cuidar las flores que plantamos juntos, me doy cuenta de que el abandono de Valentina no fue el fin de mi vida, sino el despeje necesario para que llegara lo que realmente merecía. Mi nueva vida no es perfecta,
porque ninguna vida lo es, pero es real. No hay secretos en los teléfonos, ni silencios cargados de sospechas, ni notas de despedida sobre la mesa. Solo hay una complicidad silenciosa, una mano que busca la mía en la oscuridad de la noche y la certeza de que, pase lo que pase, estamos juntos en esto. He aprendido que a veces, para encontrar la verdadera felicidad, tienes que perder todo lo que creías que te hacía feliz. Y en ese proceso de pérdida y hallazgo, he construido algo mucho mejor que un matrimonio. He construido un refugio inexpugnable, fundado en la verdad y en el amor más puro que jamás haya conocido. La vida me dio una segunda oportunidad y esta vez estoy seguro de que la reacción será estable para siempre.